Después de 8 años saliendo con Andrew y 4 años trabajando juntos, de repente renuncié a mi empleo. Y terminé la relación. La razón era simple: cuando pedí un día libre por dolor de estómago, él me regañó con impaciencia. Y cuando, sujetándome el vientre retorcido por los calambres, le pregunté si podíamos comer primero, me gritó: si no quieres trabajar, entonces renuncia. En ese momento pensé, no hay dignidad en ser un esclavo corporativo, y tampoco en ser el novio de Andrew. Así que decidí dejar de ser ambas cosas. Andrew, hoy tengo una cita médica para un chequeo. Necesito medio día libre. El sol de la mañana luchaba por colarse entre las gruesas cortinas, dejando algunas franjas duras de luz sobre el suelo. Me levanté y empujé suavemente a Andrew, que yacía a mi lado. ¿Otra vez pidiendo tiempo libre?, murmuró sin mirarme. Lo único que piensas es en holgazanear, siempre inventando excusas para saltarte el trabajo. Andrew hojeaba su teléfono. Levantó la vista, los ojos vacíos de calidez, la voz goteando molestia. Sentí un vuelco en el corazón. Me apuré a explicar: no es una excusa esta vez, de verdad. Llevo tiempo sintiéndome mal, y me costó mucho conseguir esta cita. Andrew volvió la vista al móvil y murmuró con frialdad: está bien. Solo mediodía. Vale. Genial. Gracias. Sentí un pequeño alivio. Llevaba semanas con molestias estomacales. Ya le había pedido permiso antes a Andrew, pero nunca me lo concedía. Hoy, por fin, cedió. En la mesa del desayuno, Andrew comía lentamente y luego me miró mientras yo me preparaba para salir. ¿No vas a comer algo antes de irte? No. Necesito tener el estómago vacío para los análisis. Ya, gruñó Andrew, y volvió a su desayuno. Media hora más tarde, manejé hasta el hospital. Tenía cita, así que solo esperé unos 20 minutos antes de que me tocara. El médico me hizo unas preguntas y ordenó unos análisis básicos. Pero justo cuando me formaba para los estudios, sonó mi teléfono. Era la secretaria de Andrew, Lee. Hola, Lee. ¿Qué pasa? Lucas, tienes que volver ahora mismo a la oficina. Hay un gran problema con los documentos que presentó tu departamento. Andrew está furioso y quiere que regreses de inmediato para resolverlo. La voz de Lee sonaba tensa y apresurada. Sentí un vuelco en el estómago. Apretando mi turno, dije: estoy en el hospital. Por fin me toca. ¿No puede esperar a que termine el chequeo? No. Andrew dijo que regreses en este instante o enfrentarás las consecuencias. Lee me interrumpió y colgó. Entré en pánico y llamé a Andrew rápidamente. La línea sonaba ocupada una y otra vez. No contestaba. Me quedé parado en el pasillo del hospital, con el ruido a mi alrededor desvaneciéndose en un zumbido lejano. Estaba lleno de impotencia y frustración. Finalmente apreté la mandíbula, me di la vuelta y corrí de regreso a la oficina. Cuando llegué sin aliento, empujé la puerta de la sala de reuniones y encontré a Andrew riendo y charlando con un grupo de personas. Pero en cuanto me vio, la sonrisa desapareció de su rostro. Como si alguien apagara un interruptor, de pronto agarró un montón de papeles y me los lanzó: hay un problema con este informe. Eres el jefe del departamento. ¿No sabes cómo revisar las cosas? Tomé los documentos y les eché un vistazo. Era un reporte que yo había delegado. Como era algo sencillo, había pedido al subdirector, Mark, que lo revisara. Levanté la vista hacia Mark. Hace solo un momento sonreía, pero ahora miraba al suelo, evitando mis ojos. Suspiré. Haré que alguien lo corrija de inmediato. Cuando mis subordinados cometían errores, yo solía asumir la responsabilidad. Quiero que lo arregles tú personalmente, exclamó Andrew, fuera de sí. Asentí. Está bien. Entendido. Es urgente. Hazlo ya. Rugió su voz nuevamente. De acuerdo. Abrí la puerta y salí, con el estómago revuelto. No había comido nada desde la mañana. Y la carrera frenética de regreso a la oficina empezaba a pasar factura. Conteniendo las náuseas, fui a mi escritorio y comencé a trabajar en el informe. Alrededor del mediodía, sujetando mi vientre adolorido por los calambres, llevé el informe corregido a Andrew. Sin decir una palabra, lo tomó,
y me arrojó otro expediente. Este también tiene errores. Arréglalo. Ahora. Me agarré el estómago con fuerza y pregunté en voz baja, ¿puedo ir a almorzar primero? He estado en ayunas desde esta mañana por el chequeo médico. Andrew frunció el ceño, su mirada tan fría como el hielo. El informe tiene todos estos errores, ¿y aún tienes cara para pensar en comida? Si no lo tienes en mi escritorio antes de las 2 de la tarde, puedes irte de una vez. Sus palabras me atravesaron como un cuchillo. En ese instante, una oleada de dolor, rabia y agotamiento se apoderó de mí. Respiré hondo y pensé, no hay dignidad en ser un engranaje corporativo, ni tampoco en ser el novio de Andrew. Así que decidí dejar de ser ambas cosas. Lo miré a los ojos y pronuncié, palabra por palabra, está bien. Renuncio. Apenas lo dije, sentí que un enorme peso se levantaba de mi pecho. Andrew frunció el ceño, pero rápidamente recuperó la compostura. Perfecto, ve a redactar tu carta de renuncia. La aprobaré de inmediato. De acuerdo, asentí, me di la vuelta y regresé a mi escritorio para redactarla. Mis dedos se movían mecánicamente sobre el teclado. El pasado pasaba por mi mente como un montaje cinematográfico. Andrew había sido mi superior en la universidad, mi pareja y mi jefe. Nos conocíamos desde hacía 8 años, y llevábamos 7 juntos. Durante mi primer año de posgrado, la universidad organizó un evento de networking industrial, y yo era uno de los representantes estudiantiles. Andrew fue invitado como orador especial, un exalumno destacado que compartiría su experiencia. Llevaba una simple camisa blanca y pantalones oscuros. De pie, alto, sereno y compuesto, cada uno de sus gestos irradiaba un encanto maduro que me atrapó de inmediato. Después del evento, me asignaron para acompañarlo a la salida. En el camino, de repente me preguntó por mis planes a futuro. Yo le conté todo, mis metas académicas, mis sueños profesionales, sin reservarme nada. Andrew me escuchó con atención, interrumpiéndome a veces solo para darme consejos profesionales. Sus ideas eran únicas y profundas, lo que hizo que me gustara aún más. Al despedirnos, me sonrió y dijo, tienes muchas ideas y energía. Disfruté mucho hablar contigo. ¿Te molestaría si te pido tu número? Gracias por el cumplido, dije, con las mejillas encendidas, mientras le daba mi contacto. Para mi sorpresa, unos días después, realmente me invitó a salir. Al principio solo hablábamos sobre el ámbito profesional. Pero pronto empezamos a compartir cosas personales. Incluso me llevó a jugar baloncesto un par de veces. Desde entonces, nos veíamos cada vez más. Andrew era 3 años mayor que yo. Su experiencia y madurez siempre me guiaban cuando me sentía perdido. Me encantaba pasar tiempo con él, escuchar sus historias divertidas del trabajo y su manera de ver la vida. Y parecía que mi energía y carácter alegre le resultaban contagiosos. Andrew una vez me dijo que estar conmigo lo hacía sentir como si volviera a sus días jóvenes y apasionados. Una vez fuimos juntos a ver el amanecer. Estábamos en la cima de una montaña, esperando que rompiera el alba, cuando Andrew, de repente, tomó mi mano. Lo miré, atónito, y lo escuché decir, sé que también eres gay, ¿verdad? Me gustas, Lucas. ¿Tú también sientes algo por mí? En ese momento, mi corazón latía como un tambor. El viento aullaba en la montaña, y el amor en mi pecho se desató con la brisa. Después de eso, oficializamos nuestra relación. Los padres de Andrew se habían divorciado hacía mucho tiempo, y él vivía con su padre. Tras volver a casarse y tener otro hijo, Andrew comenzó a vivir solo. Yo era hijo único, pero mis padres me adoraban. Sabían sobre mi orientación y respetaban mis decisiones. Después de graduarme, llevé a Andrew a casa para que conociera a mi familia. Más adelante firmamos un acuerdo de convivencia y nos mudamos juntos. En aquel entonces, estaba lleno de alegría, creyendo que seríamos felices así para siempre, hasta que Andrew me llevó a trabajar con él. Antes incluso de graduarse, Andrew había fundado un bufete de abogados junto a sus compañeros. Gracias a su talento, con el tiempo se convirtió en uno de los 3 socios principales de la firma. El año en que me gradué, en realidad yo no quería dedicarme al derecho. En la universidad me había enamorado de la fotografía. Mi mayor sueño era abrir mi propio estudio. Pero después de comenzar a salir con Andrew,
tanto él como mi familia me convencieron para unirme a su firma. Andrew decía que no podía con toda la carga de trabajo él solo y me pidió que lo ayudara. Y así acepté. En la empresa, él nunca le dijo a nadie que estábamos juntos. Al principio todo iba bien, y Andrew era comprensivo. Si había algo que no entendía, me lo enseñaba con paciencia en casa. Pero con el tiempo, todo cambió. Andrew empezó a pensar que no era lo suficientemente competente. No me asignaba ayudantes, diciendo que era para entrenarme. Hacía el trabajo de 3 personas. Me sentía constantemente abrumado. Incontables noches me quedaba solo en la oficina, hasta tarde, rodeado de montañas de archivos, con los ojos ardiendo y los dedos entumecidos, solo para cumplir con los estándares de Andrew. Pero no importaba cuánto me esforzara. Andrew nunca estaba satisfecho. Siempre encontraba errores, explotando ante el más mínimo fallo. Los aduladores de la oficina, al notar la actitud de Andrew hacia mí, comenzaron a pisotearme para ascender. Mi situación en la empresa se volvió cada vez más difícil. No solo estaba ahogado por la carga de trabajo, también era blanco frecuente de mis compañeros, me aislaban y señalaban. En una ocasión, durante un retiro corporativo anual, Andrew, como uno de los 3 socios principales, era, naturalmente, el centro de atención. Pero ese día yo estaba de mal humor, después de haber sido ignorado por todos. Se lo conté en privado, pero a él no le importó en lo absoluto. Dijo que yo estaba exagerando. Después, incluso me reprendió frente a todos: Lucas, ¿por qué siempre eres tan antisocial? Esto es un retiro de empresa, y tú estás escondido en una esquina sin hablar con nadie. Los que no sepan podrían pensar que todos te estamos acosando. Si no quieres trabajar aquí, entonces vete. Esa fue la primera vez que me habló en un tono tan duro, diciéndome directamente que dejara la empresa. Pero en aquel entonces, lo aguanté. Más tarde, cada vez que sufría una injusticia y le contaba a Andrew, lo único que recibía era su respuesta fría y desdeñosa: trabaja más. Llévate mejor con tus compañeros. Y deja de venir a contarme tus problemas. Pero ahora, ya no pensaba seguir soportando. Respiré hondo, apretando con fuerza la carta de renuncia entre mis manos. El papel estaba arrugado por la tensión de mi agarre. Cada paso hacia la oficina de Andrew se sentía como una despedida de todo un pasado doloroso. Empujé la puerta, tan familiar como repulsiva. Y lo vi sentado en su escritorio. Cuando me vio, esbozó una sonrisa sarcástica. ¿Te arrepentiste? ¿Decidiste no renunciar? No. Renuncio. Fírmala. Andrew se quedó congelado un segundo. Su expresión se tornó molesta y gélida. Bien. Solo no te arrepientas. Mientras hablaba, me arrebató la carta de la mano. Firmó su nombre con un trazo violento, la punta del bolígrafo casi rompía el papel, como si así pudiera desahogar su frustración. Tras firmarla, me lanzó el documento de vuelta con frialdad y advirtió: asegúrate de entregar todo correctamente. Si lo arruinas, olvídate del bono de fin de año. Me mordí el labio inferior con fuerza, saboreando un leve rastro metálico, conteniendo las lágrimas que amenazaban con caer. Sin decir una palabra, me marché. De vuelta en mi escritorio, empecé el proceso de entrega. Pasé toda la tarde asegurándome de que todo estuviera en orden. Cuando aún quedaba más de 1 hora antes del fin de la jornada, abrí el cajón de mi escritorio y comencé a sacar mis pertenencias, una por una. Las miradas de mis colegas se desviaban ocasionalmente hacia mí, algunas sorprendidas, otras curiosas, otras simplemente indiferentes. Pero ya no me importaba. Guardé mis fotos, mi pequeña planta, y mis objetos personales en una caja de cartón. Mis movimientos eran rápidos y decididos. Después de empacar, eché una última mirada a aquel lugar que me había causado tanto sufrimiento. Y me fui. Al salir del edificio, la luz del sol me deslumbró un poco. Me cubrí los ojos con la mano y respiré profundamente el aire libre. Alguna vez pensé que encontraría mi propósito allí. Que podría caminar al lado de Andrew. Pero la realidad me había abofeteado con fuerza. Fui directo a la acera y pedí un taxi. Sentado en el auto, viendo pasar las calles tan familiares, mi ánimo poco a poco se fue calmando. Al llegar a casa, dejé la caja a un lado y entré al dormitorio. Abrí el armario. Miré la ropa formal que había comprado para el trabajo.
La saqué una a una y la lancé sobre la cama. Esa ropa había sido testigo de mi humillación en la empresa. Ya era hora de despedirme de ella para siempre. Luego empecé a empacar lo demás, ropa, artículos de higiene. Todo lo metí en una gran maleta. Había terminado con la empresa. Y también con este hogar. Al terminar, me dejé caer sobre el sofá. Mirando el desorden por toda la habitación, sentí un alivio como nunca antes. Pero justo cuando me senté, Andrew llamó. Contesté, y su voz arrogante sonó por el auricular: quiero costillas agridulces para la cena. Prepáralas con antelación. Me quedé atónito unos segundos. Luego una oleada de absurdo me invadió. Respondí con frialdad: si tantas ganas tienes de comerlas, prepáralas tú. ¿Estás haciendo una escena por una pequeña crítica? Hablas como si te hubieras tragado un petardo. La voz de Andrew rebosaba sorpresa y desagrado. Una grosería se atascó en mi garganta. Las manos me temblaban de rabia. Vete al infierno, Andrew. Termino contigo. Del otro lado de la línea hubo silencio por un momento. Y luego, su risa burlona. ¿Solo estás tratando de que te consienta? ¿Eres así de infantil? Parecía creer que esto era solo otra de nuestras pequeñas peleas. Antes de que pudiera responder, añadió con frialdad: si estás buscando a alguien para tus jueguitos tontos, te equivocaste de persona. ¿Una ruptura? Me parece bien. Estoy de acuerdo. Bien. Entonces, ya está. Mi voz temblaba ligeramente. ¿Y en cuanto colgué? Las lágrimas por fin brotaron. Pensé que habría más discusiones. Súplicas para que me quedara. Pero todo terminó así, de golpe. Todos los dulces recuerdos y promesas del pasado. Ahora se sentían como una broma ridícula. Me senté en el sofá, cubriéndome el rostro, dejando que las lágrimas fluyeran libremente mientras las imágenes de mi tiempo con Andrew pasaban una tras otra por mi mente. Desde la chispa inicial y el amor apasionado, hasta todos los conflictos en el trabajo y en casa. Cada recuerdo era como un cuchillo, tallando otra herida en mi corazón. Cuando el cielo oscureció y las luces de la ciudad comenzaron a encenderse, me levanté. Tomé todas mis cosas, y salí. Mis padres y yo vivimos en ciudades distintas, aunque no muy lejos, pero aparecerme tarde en la noche con todo mi equipaje no parecía lo correcto. Así que busqué un hotel y me dirigí hacia allá. En el camino, recibí una llamada de mi compañero de universidad, Raymond. Casi había olvidado que habíamos quedado en cenar esa noche. Cuando contesté, Raymond me regañó durante un par de minutos. Me apresuré a disculparme: lo siento muchísimo, Raymond. Hoy pasó de todo, se me fue por completo. Bajo su interrogatorio, le conté todo: que había renunciado, que terminé con Andrew. Antes de que pudiera terminar, Raymond gritó por el teléfono: ¿dónde estás ahora? No sé, solo iba a buscar un hotel por esta noche. No vayas a ningún lado. Ven a mi casa. Te espero aquí. Tenemos que hablar. Oh, bueno, está bien. Tras un momento de duda, acepté y di la vuelta en dirección a su casa. Cuando llegué, Raymond ya me esperaba abajo. Al verme con la maleta, se acercó de inmediato, la tomó por mí y me dio una palmada en el hombro: ya está, hermano. Todo quedó en el pasado. Estoy aquí para ti. Esa noche hablamos durante horas. Raymond me preguntó: ¿y ahora qué vas a hacer, ahora que lo tuyo con Andrew terminó? Pues, creo que por fin abriré ese estudio de fotografía. Solo mencionarlo reavivó el fuego en mi corazón, ese sueño que había atesorado durante tanto tiempo. Un sueño que había pospuesto por culpa de Andrew y del trabajo. Raymond dio una palmada emocionado. Sí. Perfecto. Mi empresa es de medios, puedo conectarte con clientes y recursos. Ese tipo, Raymond, de verdad sabía cómo animar a alguien. Reí. Espera, no te adelantes tanto. Primero estoy planeando ir al extranjero a estudiar un tiempo. He estado siguiendo algunos grupos internacionales de fotografía en línea. Tienen programas de formación regulares, y estoy pensando en inscribirme. Genial. Te apoyo al 100%. Esa noche, Raymond y yo tuvimos una gran charla. No fui a la habitación de invitados hasta que el sueño me venció.
justo antes de quedarme dormido. Andrew me llamó. Solo me preguntó, con voz fría, ¿dónde estás? ¿Vas a volver esta noche? No es asunto tuyo. Y así terminó la llamada. Al día siguiente, volví al hospital para terminar mis análisis. Después, manejé hasta casa de mis padres y les conté que Andrew y yo habíamos roto. Mis padres ya están mayores, pero no son ciegos. Habían notado los cambios en mi relación con Andrew a lo largo de los años. Así que cuando les dije que habíamos terminado, no dijeron mucho. Solo me dijeron que la vida es larga. Y que debía encontrar a alguien que de verdad me cuidara. Después de eso, me lancé de lleno a preparar mi viaje al extranjero. Pero Andrew era como un fantasma del que no podía librarme. Aparecía de vez en cuando, siempre diciendo que no había hecho bien la entrega de mi trabajo. Al quinto día desde que regresé a casa, mientras cenaba con mis padres, Andrew volvió a llamar. Apenas contesté, empezó a atacarme. Lucas, tu entrega fue un desastre total. ¿Tienes idea del problema que has causado a la firma? La voz de Andrew estalló furiosa por el teléfono. A mí solo me dio risa, y toda la frustración que había guardado durante tanto tiempo se encendió al instante. Andrew, entregué todo de forma clara. Deja de buscar problemas donde no los hay. ¿Problemas? Deberías ver el estado en que dejaste todo. No explicaste nada bien. ¿Así haces una entrega? Andrew no cedía. Su voz se elevaba más y más. Yo estaba tan molesto que estuve a punto de gritarle, pero mi padre me detuvo. Si no entregaste bien tu trabajo, entonces ve y hazlo de nuevo. Al escuchar la voz de mi padre, el tono de Andrew se suavizó. ¿Estás en casa de tus padres? Gruñí afirmativamente. Ya que piensas que no hice un buen trabajo, iré mañana a hacerlo otra vez. Voy a buscarte. No hace falta. Puedo llegar por mi cuenta. Pero esa misma tarde. Andrew apareció en mi casa. Yo ya le había dicho a mis padres que manejaríamos nuestras cosas entre nosotros, así que, mientras él no mencionara la pelea, ellos fingieron no saber nada. Después de recibirlo amablemente para cenar, me dejaron marchar con él. El único problema era que yo había estado bebiendo con mi papá durante el almuerzo. Y no podía conducir. Así que no tuve más remedio que subirme al auto de Andrew. En cuanto me senté, vi pelos de gato volando por todos lados. Me quedé congelado. Andrew pareció notar que algo me incomodaba y explicó, ayer fui a recoger a una vieja amiga de la escuela. Su gato debió frotarse contra los asientos. Esa amiga era Maura, muy cercana a él. Ella solía estar enamorada de Andrew, pero como él es gay, solo pudieron ser amigos. Al escuchar eso, mi mente no pudo evitar retroceder en el tiempo. Andrew era un obsesivo del orden, y odiaba el pelo de animales en cualquiera de sus formas. Yo, en cambio, amo a los gatos. Una vez, solo fui a una tienda de mascotas para jugar un rato con unos gatitos. Cuando volví e intenté subirme a su auto, él me miró con asco y se negó rotundamente a dejarme entrar. Incluso me hizo volver a casa, ducharme y cambiarme de ropa antes de poder tocarlo. Pero ahora, simplemente me parecía ridículo. Resultó que no era que lo que yo hacía estuviera mal, sino que el problema era yo como persona. Cuando regresamos, yo quería hospedarme en un hotel, pero Andrew me detuvo. ¿De verdad vas a abandonar tu propio hogar solo para llevarme la contraria? Y tenía razón. Ese apartamento en el que vivíamos, lo habíamos comprado juntos. Por lo que dijo, regresé. Pero dormí en la habitación de invitados. Al día siguiente, por primera vez en la vida, fui a la oficina en el mismo coche que Andrew. Siempre habíamos conducido por separado, para evitar sospechas. Ese día fue la excepción. En el camino, Andrew intentaba hacer charla, tratando de romper el silencio asfixiante. Incluso dijo, si estás dispuesto a volver, puedo olvidar todo lo que pasó. Una oleada de asco me invadió. No, gracias. No voy a volver. Ya en la oficina, me sumergí en el proceso de entrega. Todo ya estaba completo, solo faltaba revisar por última vez. Aún así, repasé todo con meticulosidad, solo quería terminar de una vez y dejar el pasado atrás. Alrededor del mediodía terminé mi trabajo. Y fui a la oficina de Andrew para informarle y despedirme.
Pero él estaba recostado en su silla y con total indiferencia, dijo, no hay prisa. Vamos a almorzar antes de que te vayas. Al oírlo, mis emociones reprimidas por tanto tiempo estallaron. La memoria de aquel día en que renuncié me golpeó de golpe, el dolor de estómago, como le supliqué poder comer algo, solo para ser cruelmente rechazado y regañado sin piedad. Los ojos se me pusieron rojos de rabia mientras lo fulminaba con la mirada. Andrew, ¿recuerdas el día que renuncié? Estaba tan mal del estómago que sudaba frío. Te supliqué que me dejaras comer algo. Y lo único que recibí fue tu infierno. Y ahora me dices que no hay prisa para comer. ¿Quién diablos te crees que eres? Durante años no has hecho más que criticarme. Me menospreciaste en el trabajo y me ignoraste en casa. Estoy harto. Te lo digo ahora mismo, después de hoy, jamás volveré a poner un pie en esta oficina. Andrew me miró, atónito por mi explosión. Tras un largo silencio, al fin dijo, lo siento. No sabía que te dolía tanto el estómago ese día, claro. No sabes nada. Lo único que sabes hacer es humillarme y rebajarme. Después de desahogarme, de pronto sentí calma. Señor Taylor, no tengo ganas de almorzar ahora mismo. Si considera que la entrega está completa, me marcho. Dicho eso, me di la vuelta para salir. Espera, Andrew me sujetó del brazo. Lo miré con calma. ¿Hay algo más, señor Taylor? Andrew frunció el ceño. Lucas, te pido disculpas. La firma te necesita. No te vayas. Escucharle decir eso me pareció tan absurdo que hasta dolía. Le aparté la mano de mi brazo. No es necesario, señor Taylor. Ni aunque me pagaras volvería a pisar tu empresa. Lucas, ¿puedes dejar de ser tan terco? ¿Terco, yo? Vete al diablo. No me toques. Lárgate. Me zafé de él y me marché sin mirar atrás. Al salir, le envié un mensaje a Andrew. Le dije que cuando tuviera tiempo, se pusiera en contacto conmigo para resolver lo de la casa. Nuestros bienes compartidos eran complicados, pero la casa era el mayor problema. Podíamos venderla y repartir el dinero, o uno de los dos comprar la parte del otro. No necesitaba explicárselo. Como abogado de élite, Andrew sabía perfectamente cómo manejar estas cosas. Después de eso, me ocupé en contactar clubes de fotografía en el extranjero, tramitar mi visa y planificar mis estudios. Pensaba muy poco en Andrew. Él me llamó un par de veces durante ese tiempo, pero nunca contesté. Contraté a un abogado y le delegué todo lo relacionado con la casa. Unos días después, mi abogado me llamó, sounding completamente exasperado. Señor Lee, el señor Taylor está siendo extremadamente difícil. Se niega a vender la propiedad, ha dejado en claro que no quiere separarse. Y está insistiendo con vehemencia en reunirse con usted en persona. Lo pensé un momento, luego asentí. Está bien. Entiendo. Arreglaré una reunión con él. Si esto no se resolvía, Andrew y yo seguiríamos enredados para siempre. Al día siguiente, organicé un encuentro con Andrew. Elegí una cafetería que ambos conocíamos bien. Andrew llegó puntual. Apenas entró, clavó la mirada en mí y se acercó con paso apresurado. Cuando estuvo más cerca, vi lo agotado que se le notaba. ¿Cómo has estado? ¿Cómo te ha ido? Andrew se sentó frente a mí, algo incómodo. Bastante bien. El aire se volvió espeso con el silencio. Carraspeó. Estuve mal antes. No debí hablarte así. Supongo que la presión del trabajo me superó. Y perdí el control de mis emociones. Lo siento. Forcé una sonrisa. No tienes que decir todo eso. Ya terminamos. Hablemos solo de la casa. Andrew frunció el ceño. ¿Basta? Finjamos que la ruptura nunca pasó. No la acepto. No pude evitar soltar una risa helada, mirándolo de frente. Andrew, ¿ya se te olvidó? Fuiste tú quien aceptó la ruptura. ¿No te parece ridículo decir esto ahora? Los ojos de Andrew se oscurecieron de inmediato. Estaba enojado. ¿Enojado? Mi voz se elevó. Su actitud echaba más leña al fuego.
Durante todos estos años, no has hecho más que criticarme en la oficina. E ignorarme en casa. Lo soporté una y otra vez. ¿Para qué? ¿Para que tus reproches e indiferencia fueran cada vez peores? Me puse de pie de golpe. Ya basta. No depende de ti si rompemos o no. Andrew también se puso de pie. Lucas, no seas tan infantil. Admito que no he sido perfecto, pero no voy a aceptar una ruptura. Me burlé. No necesito tu aprobación para romper contigo. Lo miré directamente, sin retroceder ni un centímetro. Andrew, no quiero que esto se vuelva feo. Decide pronto qué hacer con la casa, así podemos tomar caminos separados de forma civilizada. Dicho eso, me di la vuelta para irme. Pero Andrew me agarró, sus manos sujetaban con fuerza mis hombros. Sus ojos, enrojecidos, me miraban como si intentaran atravesarme. Te lo digo, Lucas. No acepto esta ruptura. Esa casa es nuestro hogar, no te atrevas a destruirlo. Lo empujé con fuerza. Andrew, deja de engañarte. Ese hogar se rompió hace mucho tiempo. Esa casa ya no significa nada. Imposible. No dejaré que nuestro hogar se derrumbe. Si vuelves, podemos empezar de nuevo. Andrew seguía aferrado a mí, los ojos llenos de una obsesión desesperada. Yo ya no quería discutir. Lo aparté con fuerza. Andrew, ya te di oportunidades, pero una y otra vez me decepcionaste. Espero que, cuando regrese, hayas decidido qué hacer con la casa. Cuando regreses. ¿A dónde vas? Al extranjero. ¿Te vas al extranjero? Su voz se alzó, llena de incredulidad y rabia. ¿Por qué te vas? ¿Para qué? ¿Estás huyendo de mí? Andrew me miraba como si irme fuera un crimen imperdonable. Voy a estudiar fotografía. Siempre ha sido mi sueño. Y no tiene nada que ver contigo. Pasé rápidamente a su lado. Y me dirigí a la puerta. Lucas, no te vayas. Lucas, vuelve. Yo me desvanecí entre la multitud, ignorándolo, dejándolo atrás. Al día siguiente, sin pensarlo dos veces, tomé un vuelo hacia otro país. Una vez allí, me entregué por completo a mis estudios de fotografía. Todo era nuevo, emocionante. El contenido académico tan completo, la diversidad cultural, los amigos afines de todo el mundo. Llenaban mis días de plenitud y satisfacción. Sin embargo, Andrew era como un fantasma del que no podía deshacerme. Después de que cambié mi tarjeta SIM, empezó a contactar frenéticamente a todos los que conocía. Incluso llamó a Raymond. Pero Raymond, que normalmente era tan tranquilo, al parecer lo puso en su lugar por teléfono. Aún así, Andrew no se rindió. Llamó a mis padres varias veces. Por suerte, yo ya les había advertido. Aunque estaban preocupados, respetaron mi decisión, y solo le dijeron que no sabían dónde estaba. El tiempo voló, y mis 6 meses de estudio pasaron en un suspiro. Durante ese tiempo, hice un progreso significativo en fotografía. Y poco a poco salí de la sombra de mi pasado. No había sabido nada de Andrew en mucho tiempo. Y pensé que por fin se había rendido. Pero jamás imaginé que, al regresar un día a mi apartamento, me encontraría con una figura familiar, aunque extraña, frente a mi puerta. Era Andrew. Iba sin afeitarse, el cabello hecho un desastre. Había perdido mucho peso y parecía completamente agotado. En cuanto me vio, los ojos se le pusieron rojos al instante. Los labios le temblaban, como si quisiera decir algo. Pero no pudiera del nudo en la garganta. Ese hombre que alguna vez fue impecable y crítico hasta el extremo, ahora parecía haber perdido toda la vida que lo habitaba. Al verme, Andrew se enderezó enseguida. Y se acercó rápidamente. Lucas, por fin te encontré. Lucas. De repente me abrazó. Su voz era ronca, cargada de agotamiento y dolor. Lucas, vuelve a casa conmigo. Andrew, suéltame. Suéltame. No, si te suelto, te irás. Andrew se aferró a mí con terquedad. Luché por soltarme, pero fue inútil. Me rendí. ¿De verdad crees que decir vuelve a casa puede borrar todo lo que pasó?
Me encantan los gatos. Y tú los odias. Para complacerte, nunca me atreví a tener uno. Solo iba a acariciarlos en tiendas de mascotas. Pero incluso así, te quejabas de que traía pelos, que olía mal. Aunque me duchaba en cuanto llegaba a casa, siempre mostraste asco. Entonces, ¿por qué, cuando tu amiga Maura trajo a su gato en el asiento del copiloto, no dijiste ni una sola palabra? El agarre de Andrew en mi brazo se aflojó de golpe. Aproveché el momento y lo empujé lejos. ¿Sabes qué? Estos últimos 6 meses en el extranjero han sido el tiempo más feliz de mi vida. Aquí, sin importar cuánto me equivoque, nadie me llama idiota. Eres brillante, lo entiendo, doctorado en el extranjero, pilar del bufete, genio legal ante los ojos de tus clientes. ¿Pero eso qué tiene que ver conmigo? Yo no obtuve ningún beneficio. Tuve que andar con pies de plomo, satisfacer cada uno de tus caprichos. Fui un esclavo corporativo. Y tu saco de boxeo emocional. Incluso me gritaste por pedir un día libre. Cuando tenía el estómago hecho un nudo. Andrew, ¿de verdad crees que una relación como la nuestra puede salvarse? Andrew me miró, tartamudeando. Lucas, lo siento. Cambiaré, te lo prometo. ¿Cambiarás? No me importa. Ahora, cada vez que pienso en tu desprecio, tus ojos en blanco, tu indiferencia, solo quiero estrangularte. Así que deja de acosarme. Y no me obligues a defenderme físicamente. Lo siento. Sé que estuve mal. Lucas, dame una oportunidad. ¿Podemos empezar de nuevo? Me reí con frialdad. No podemos volver. Andrew, vete. Pero Andrew solo me miraba, terco, con los ojos enrojecidos. Suspiré. Estás rodeado de jóvenes pasantes y subordinados. Quedarían lo que fuera por traerte café y caer en tus gracias. Yo ya tengo casi 30 años. Estoy harto de ser tu comodín para todo. No puedo seguir desperdiciando mi vida contigo. Te lo suplico, hazme un favor y déjame ir, ¿sí? No, Lucas, no. Andrew se cubrió el rostro con las manos. Su voz temblaba, ahogada, mientras negaba con la cabeza como un niño terco. Las lágrimas corrían por mi rostro. Han pasado 8 años, Andrew. Hemos estado enamorados casi 8 años. Pero no podemos seguir así. ¿No lo entiendes? Tras decir eso, me alejé sin mirar atrás. Más tarde, parado junto a la ventana de mi apartamento, lo vi sentado en el suelo, la cabeza hundida entre los brazos, su imagen pública completamente olvidada. Sus hombros temblaban con fuerza. Pensé que, después de esto, por fin me dejaría en paz. Pero para mi sorpresa, pronto inició una especie de cruzada desesperada para recuperarme. Empezó a investigar sobre mi vida en el extranjero, averiguando mis gustos y necesidades. Cuando supo que necesitaba equipo especial para mis estudios de fotografía, usó sus contactos, sin escatimar gastos, para conseguirlo en todo el mundo y enviarlo en secreto a mi dirección. También empezó a escribirme correos con regularidad. Ya no eran exigentes, sino cartas largas y emotivas, llenas de disculpas. En ellas recordaba nuestro pasado, rescatando uno por uno los momentos hermosos. Sus palabras rebosaban remordimiento y añoranza. Dijo que había empezado a criar un gato, solo para entender mis intereses. Y sentir lo que yo sentía entonces. Más tarde regresé a mi país. Y abrí un estudio de fotografía. Cuando Andrew se enteró, renunció a algunas de sus funciones en la firma. Y se mudó a un lugar cerca del mío. Empezó a aprender a cocinar, preparando todos los platos que solía amar. Cada vez, empaquetaba la comida con cuidado, la dejaba en la puerta del estudio, y se marchaba en silencio, dejando solo una nota llena de palabras atentas. En mi cumpleaños, recibí una obra muy especial de Andrew, una fotografía con el paisaje de uno de los lugares que habíamos visitado juntos. El calor y el amor que transmitía esa imagen me hicieron llorar al instante. Luego supe que Andrew había pasado días y noches recorriendo distintos lugares, tomando fotos y componiéndola con esmero. Esperaba con eso despertar mis recuerdos de aquellos tiempos felices juntos. Pero no podíamos volver. Una tarde lluviosa, estaba en mi estudio organizando algunas fotos recientes,
cuando escuché un golpecito suave en la puerta. Pensando que era un cliente, dije, adelante, sin levantar la vista. La puerta se abrió lentamente, dejando entrar una ráfaga de aire húmedo. Instintivamente levanté la mirada. Y vi a Andrew. Sostenía un paraguas negro. Tenía el cabello y los hombros salpicados de gotas, y en la mano, un recipiente de comida exquisito. Al ver que lo miraba, se estremeció levemente, con una mezcla de nerviosismo y esperanza en los ojos. Luego forzó una sonrisa. Yo, hice tus pastelitos de frijol rojo favoritos. Pensé que tal vez te gustarían. Lo miré, con un torbellino de emociones dentro, y por un instante no supe qué responder. Hubo un tiempo en que deseaba precisamente una escena como esta. Pero ahora, las heridas del pasado hacían imposible aceptar su amabilidad con facilidad. Guardé silencio un momento antes de hablar. Andrew, te lo dije, no podemos volver. Por favor, ya no hagas esto. La sonrisa se congeló en su rostro. Su mano tembló ligeramente al dejar el recipiente sobre una mesa cercana. Lucas, sé que me equivoqué horrible. Llevo tanto tiempo reflexionando sobre mí mismo. He intentado entender lo que te gusta, sentir lo que tú sentías. De verdad he cambiado. Por favor, solo dame una oportunidad más. Sí. Su voz era suplicante. Sus ojos, llenos de sinceridad. Lo miré, sentí una punzada de compasión, pero mi cabeza sabía que no podía ceder. Andrew, no todos los errores pueden perdonarse. Y no todas las relaciones pueden empezar de nuevo. Durante estos 8 años, perdí tantas cosas en esta relación. Estoy cansado, Andrew. Solo, estoy tan cansado. Andrew parecía haber perdido toda su fuerza. Se sentó lentamente en una silla cercana. Y se cubrió el rostro con las manos. Después de un largo rato, por fin alzó la vista. Sus ojos estaban llenos de dolor y desesperación. Lucas, de verdad no puedo vivir sin ti. Dime, ¿qué tengo que hacer para que vuelvas? Lo miré. Tenía un nudo de emociones, amor, decepción, dolor. Todo mezclado. Andrew, dije en voz baja, no tienes que cambiar por mí. Déjame ir, y déjate ir también. Él respondió enseguida, pero Lucas, de verdad no puedo dejarte ir. Su voz resonaba en el estudio vacío, llena de una tristeza infinita. Volteé el rostro, incapaz de seguir viéndolo así, temiendo que mi corazón se ablandara. Andrew, por favor vete. Y no regreses. Andrew se quedó allí mucho tiempo, sin moverse, como si estuviera haciendo su última resistencia. Después de lo que pareció una eternidad, se levantó lentamente. Y me lanzó una mirada profunda. Una mirada llena de renuencia, añoranza y arrepentimiento. Luego, se dio la vuelta. Y salió del estudio con pasos pesados. Observé su figura alejándose, una amargura subió por mi pecho y las lágrimas nublaron mi visión. Alguna vez nos habíamos amado tanto, pero ahora, así terminábamos. Supe, en ese instante, que estábamos diciendo adiós. Al pasado para siempre. Epílogo de Andrew. Desde que Lucas se fue, cada segundo se convirtió en una tortura. Mis colegas y amigos notaron que algo no andaba bien conmigo. Pero ¿cómo podía decirles que había perdido a la persona más importante de mi vida? Desde su partida, regreso cada día a la casa que alguna vez estuvo llena de risas y calidez, y que ahora solo me ofrece frío y vacío. Mi corazón se siente hueco. Ah, cierto, compré esta casa a Lucas, le pagué su parte, ahora es mía. Pero Lucas nunca volvió. Al mirar esas habitaciones vacías, de pronto lo recordé todo. Cuando Lucas y yo comenzamos, la vida era tan simple y hermosa. Cada mañana, los rayos del sol se colaban por la ventana, y Lucas siempre se acurrucaba a mi lado, murmurando que quería 5 minutos más. Íbamos juntos al mercado de agricultores. Él brincaba de puesto en puesto, como un niño, eligiendo sus ingredientes favoritos. De regreso a casa, cocinábamos juntos. En ese entonces, su cocina no era muy buena, pero siempre insistía en ayudar, dejando un desastre en la cocina. Y al final, aunque la comida no fuera perfecta, terminábamos riendo y comiéndola con alegría. Más tarde lo llevé a trabajar a mi empresa.
Al principio todo iba bien. Me emocionaba la idea de construir nuestro futuro juntos. Pero poco a poco, el estrés del trabajo me volvió irritable. Empecé a criticar todo lo que hacía, olvidando que él también necesitaba apoyo y aliento. En tantas noches largas en la oficina, ignoré su figura agotada, culpándolo por no hacerlo mejor. Una vez cometió un error y un cliente se quejó. No lo consolé. En lugar de eso, lo humillé delante de todos. Ahora que lo pienso, solo puedo imaginar cuánto le dolió. Otra vez preparó una cena especial por nuestro aniversario. Pero yo no aparecí por una reunión de última hora. Cuando finalmente llegué a casa, solo encontré una mesa con comida fría. La decepción en sus ojos, aún la recuerdo con claridad. Después de nuestra ruptura, tal como Lucas dijo, hubo muchas personas que intentaron acercarse a mí. Pasantes jóvenes buscaban excusas para charlar. Clientes y colegas mostraban un entusiasmo inusual. Pero era como si hubiera perdido la capacidad de amar. Estar con ellos me resultaba molesto. Solo cuando pensaba en Lucas, el vacío de mi pecho se hacía un poco más leve. La víspera de Año Nuevo, mirando las luces festivas y las calles llenas de vida, me sentí increíblemente solo. Nunca tuve un verdadero hogar. Fue la llegada de Lucas lo que me hizo sentir calor por primera vez. ¿Y ahora? ¿Dónde podría encontrar algo así otra vez? Por un impulso, sin pensarlo, subí al coche y conduje directo a la casa de sus padres. Lucas debería estar ahí con ellos, ¿no? Tal vez, si los tres estaban reunidos, podría rogarle una última vez. Pero en el camino recordé algo. Los primeros años, siempre pasábamos el Año Nuevo con sus padres. Ellos me trataron como a un hijo más. Cada año, los cuatro reíamos, hablábamos. Fueron los momentos más felices de mi vida. No sé por qué, pero con el tiempo dejé de ir. Lucas solía quejarse, decía que nunca volvía con él. ¿Y qué le contestaba yo? Oh, estoy muy ocupado con el trabajo, no tengo tiempo. Lucas se enojaba y discutíamos. Yo intentaba calmarlo, todo esto es por nuestro futuro. Pero ese futuro, ya no existe. Cuando llegué a la calle frente al edificio de sus padres, esperé mucho rato sin atreverme a subir, esperé hasta que cayó la noche. Fue entonces cuando los vi salir. Lucas, sus padres, y otro hombre con ellos. Lo reconocí. Se llamaba John. Era el hermano de una de las clientas más cercanas de Lucas. Ella lo había presentado y, en su momento, hasta investigué sobre él. Pensé que no tenía ninguna posibilidad, era dueño de un taller mecánico, corpulento, con una cara decente, pero, ¿romántico? Ni por asomo. Y sin embargo, allí estaban. Lucas y John, tomados de la mano. Sus dedos entrelazados. John miraba atento al suelo frente a Lucas, cuidando que no resbalara en la nieve. Se miraron a los ojos. Y esa mirada estaba llena de pasión. Una pasión que yo ya no conocía. La persona que amaba. Tenía una nueva vida. Un nuevo amor. Y yo, solo podía quedarme de pie en las ruinas de mis recuerdos, llorando por un amor. Y por un tiempo. Que ya no volverán jamás.